capítulo 9 del libro de Daniel, para poder ir acoplándonos sobre esto en el versículo 20, por favor. Vamos a ir avanzando despacio para ir interpretando. Esta es una de las profecías más importantes, hermanos, que hay en la Biblia. Es la más importante, créalo, porque cubre todo el área, todo el tiempo, el pasado, el presente, el futuro. Ahí está fielmente diseñada por Dios y estratégicamente compartida por Daniel. Por eso digo que es una de las profecías más importantes de la Biblia. Y para quienes tenemos conocimiento de esta profecía, sabemos, hermanos, a la perfección que el tiempo está señalado puntualmente en el tiempo de Dios, precisamente para el pueblo de Israel, en primer lugar, a quien está remitida precisamente esta profecía, y también para todos nosotros, a los que se les llama en la Biblia gentiles, para todo el mundo. Y todos estamos, hermanos, interesados acerca de lo que va a pasar, de lo que viene, acerca de lo que está por venir. Nosotros creemos, los que somos lectores de la Biblia y que somos parte ya del cuerpo de Cristo, creemos, hermanos, sinceramente que estamos más cerca ya. Estamos ya para iniciar nuestro ingreso a lo que se llama la 70 semana de Daniel. Esta profecía de las 70 semanas de Daniel nos lleva precisamente, hermanos, al pasado, nos lleva al presente y nos lleva también al futuro. Estas 70 semanas que están determinadas sobre el pueblo de Israel y sobre la ciudad santa es muy estratégico. Vamos a leer, por favor, ahí en el capítulo 9, les dije, en el verso 20. Todo este mes vamos a estar hablando de la profecía bíblica. Pero mire lo que dice la escritura. ¿De dónde surge esta profecía? Léanlo conmigo. Aún estaba hablando. ¿Y qué estaba haciendo Daniel? Y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de quien, dice ahí su escritura, delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando, ¿qué sucede ahí? ¿Qué dice su Biblia? Cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde, es a las 3 de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte dos cosas que se necesitan para esto, y ahí lo enmarca Gabriel. Dice: para darte sabiduría y entendimiento. Márquelo porque no creo que usted lo vaya a recordar siempre. Dos cosas que son elementales para interpretar correctamente la palabra de Dios. Dos cosas: sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido ¿para qué? ¿Están aquí, hermanos? Bueno, lean conmigo, por favor. He venido ¿para qué? Para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende también la visión. Y ahí viene precisamente lo que se llama las 70 semanas de Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Bueno, ahí comienza precisamente lo que se llama en la profecía las 70 semanas de Daniel. Y están determinadas sobre el pueblo de Israel y sobre la ciudad santa. Ahora, ¿por qué es importante esta profecía? Bueno, es importante, hermanos, porque a Daniel se le revela el tiempo con días, años, meses, el tiempo de la
primera venida de Cristo Jesús como el Hijo de la promesa. Ahí se nos revela. Ahorita lo vamos a ver. Y también es importante porque a Daniel se le revela también la segunda venida de Jesús, ya como Rey y como Señor de señores. Ahí se le revela en estas 70 semanas. Pero esta profecía, hermanos, surge precisamente por dos cosas que son importantes: el clamor de Daniel por su pueblo Israel y por la ciudad de Jerusalén. Surge precisamente en un ambiente de oración. La profecía, hermanos, no viene como consecuencia de una bonita alabanza. Eso es bueno. Yo no menosprecio eso, pero la profecía viene como consecuencia del clamor, de la oración, de la búsqueda. Pero también, como dice la Escritura, Daniel estaba pidiendo perdón por sus pecados y buscando el perdón también para la nación de Israel. Y en segundo lugar, las semanas 70 de Daniel, estas semanas, las semanas 70 de Daniel, surgen, hermanos, como un desarrollo profético. Un desarrollo profético. Como un desarrollo profético. Cada punto, cada detalle que va a mencionarnos Daniel. Alguien ha dicho, hermanos, que Daniel es un viajero del tiempo. Daniel vio lo que habría de venir en el futuro. Nosotros estamos sorprendidos porque esto de la pandemia no va a acabar, hermanos. Van a inventar un montón de virus, porque hoy la guerra no se pelea a través de armas como estábamos acostumbrados, sino que ahora la guerra es biológica. Los países más poderosos lanzan sus armas a través de la guerra biológica, y también Daniel lo presenta. Si usted es lector de la Biblia, se va a dar cuenta que esto va a ser así. Ahora, toda esta profecía de Daniel, para que usted y yo la vayamos entendiendo, no es una profecía aislada o independiente de las cosas que a veces a nosotros nos cuesta entender. La cartografía de lo que es el movimiento de los astros está relacionada precisamente con lo que dice Daniel. Todo el movimiento de los astros, hermano, y Daniel tenía esa cartografía porque él era el jefe de todos los sabios en su tiempo. El movimiento de las estrellas, el movimiento de los astros, el movimiento del sol, el movimiento de la luna están relacionadas precisamente con esta semana profética o con estas 70 semanas de la profecía de Daniel. Ahora, esto es muy importante que nosotros lo entendamos. No solamente Daniel es un improvisado en esto, sino que Daniel es una persona bien preparada para entender estas revelaciones. La profecía que ahora vamos a analizar de una manera muy rápida, no vamos a ir detalle por detalle porque no acabaríamos en muchos días, pero sí es necesario tocar algunos puntos claves. Daniel era una persona muy sabia, muy inteligente. Si usted va a su Biblia, vaya conmigo por favor, en el capítulo número 2, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Ahí en el capítulo 2, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, porque Dios le mostró a Nabucodonosor los misterios del porvenir y se lo reveló a Daniel en aquella gran imagen que tenía la cabeza de oro, que tenía los pechos y los brazos de plata, las piernas de hierro, los pies de hierro mezclados con barro cocido. Y esto, hermanos, habla precisamente que Daniel era una persona muy sabia, muy inteligente, porque esto se lo mostró, esta imagen se la mostró precisamente a Nabucodonosor, que era un gentil, pero Dios se lo reveló a Daniel. Y le dice Daniel a Nabucodonosor: esto que has soñado, esto que has visto en tu sueño,
es lo que viene, es el porvenir. Esa cabeza de oro es tu reino, precisamente porque tú eres un rey muy apreciado por Dios. Después de ti vendrá el reino, otro reino inferior a ti, que es precisamente lo que se conoce como el reino de los medas y de los persas, con Darío y con Ciro. Después viene otro reino inferior, como se presenta aquí también, y es precisamente lo que se llama el reino de Alejandro el Grande. Y después vienen los pies de hierro, las piernas de hierro, que es el imperio romano. Y después viene los pies de hierro y en parte con barro cocido. Habla del tiempo actual que nosotros estamos viviendo, que es el sistema de la democracia. Se fue pugnando y se fue llevando a la democracia. Después de este reinado de la democracia, que son los pies de hierro con barro cocido, Dios le habla a Daniel y se lo revela y le dice, precisamente, hermanos, después de esto viene lo que se conoce como anarquía, que es el tiempo que estamos viviendo. Y entonces esto le fue revelado a Daniel. Esta profecía, hermanos, que hoy vamos a estudiar con mucho cuidado, nos habla precisamente de 4 objetivos básicos de esta profecía. Y quiero que vaya conmigo, por favor, al capítulo 9 del libro de Daniel. Y estos 8 objetivos están precisamente en el versículo 24. Y esta revelación de las 70 semanas de Daniel, hermanos, es la respuesta a la oración de angustia del profeta Daniel por su pueblo Israel. Como preguntando, ¿qué va a ser de nosotros? Ya tenemos muchos años fuera de casa. Fíjese, Daniel, hermanos, mataron a sus padres delante de él, lo sacrificaron, le quemaron su casa, le quemaron su ciudad, lo llevaron como esclavo, le cambiaron de nombre, mas sin embargo Daniel mantuvo su integridad delante de Dios. De tal manera que a pesar de todos los vendavales y de todas las situaciones difíciles que Daniel vivió, mantuvo la línea abierta con Dios, de tal manera que Dios le mostró y le reveló estos misterios extraordinarios. ¿A través de quién? A través del ángel Gabriel. Si usted lo lee conmigo, dice claramente en el verso 21, estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel vino precisamente para darle a conocer lo que habría de venir sobre su pueblo y sobre la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén. Esta profecía de las 70 semanas de Daniel, hermanos, se desprenden precisamente 8 objetivos básicos que tenemos que cuidar. Vaya conmigo al verso 24. Esta profecía, en primer lugar, determina el futuro del pueblo de Israel y su propósito está bien claro dentro de este marco futuro. Eso es lo primero. Esta profecía determina el futuro del pueblo de Israel y su propósito está bien claro. Mire lo que dice ahí en el verso 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ese es el primer objetivo. Esta profecía es para el pueblo de Israel y para la santa ciudad. En segundo lugar, el segundo objetivo es que esta profecía también es sobre la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, hermanos, siempre ha sido considerada el centro del mundo, el centro de la tierra, el ombligo de la tierra. Por eso es un punto, hermanos, estratégico para todas las poderosas naciones. Ese lugar de la ciudad de Jerusalén lo anhelan, lo pelean los estadounidenses, que ya pusieron, el pasado presidente de esta nación estableció ahí la embajada.
de una manera violenta y agresiva, pasando por encima de todas las autoridades como la OEA, las Naciones Unidas y todos los organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y todos. Pasó por encima y estableció ahí la embajada de los Estados Unidos y reconoce a Jerusalén como la capital de Israel, cuando no es así. La capital de Israel en la Organización de Naciones Unidas es Tel Aviv, pero él pasó por encima. Parte de la profecía se va cumpliendo, pero Rusia anhela ese punto, China anhela ese punto, todos están visorando sobre esta ciudad. Por eso esta profecía habla sobre lo que vendrá sobre esta ciudad de Jerusalén. El tercer objetivo, ahí lo señala también la escritura, esta profecía será también para terminar, dice ahí, la prevaricación. Es decir, que terminará al fin la rebeldía y la dureza del pueblo de Israel. Ya no más buscarán más el adorar imágenes, sino que ahí acabará por fin en el cumplimiento de esta profecía. El cuarto objetivo de esta profecía, hermanos, es que también tiene como finalidad poner fin al pecado mediante Jesús de Nazaret. Ese es el cuarto objetivo. El quinto objetivo es que esta profecía tiene como finalidad expiar la iniquidad mediante el sacrificio del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Y en sexto lugar, el sexto objetivo es que esta profecía tiene como propósito traer justicia perdurable o eterna, que será precisamente en el tiempo del milenio. El séptimo objetivo es para sellar la visión y la profecía con la venida de Jesús a la tierra. Y el octavo objetivo, hermanos, esta profecía es también para ungir al Santo de los Santos, y se refiere precisamente, hermanos, a la segunda venida de Jesús a la tierra. Y es cuando el pueblo de Israel lo verá y lo reconocerá como su Mesías y como su Salvador. Ahora, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo comienza? Bueno, el comienzo de esto, hermanos, es precisamente lo que nos dice ahí el verso 25. Fíjese cuándo comienza. El comienzo del cumplimiento de estas 70 semanas está en el verso 25. Sabe pues, dice, y entiende. Léanlo ustedes, por favor, ¿qué dice ahí? ¿Desde qué? Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora, ¿cuándo? Hay 4 versiones que yo quiero platicar con ustedes que se marcan en la Biblia, pero nosotros hemos tomado solamente una, que es la que más se refiere a esta profecía. El rey Artajerjes, hermanos, fue el que dio la orden de restaurar la ciudad santa de Jerusalén en el año 445 antes de Cristo. Ese año, en el año 445, otros señalan 453 antes de Cristo. Hay una variante y les voy a decir por qué. Porque antes los meses, todos los meses se contaban solamente con 30 días. Después, en nuestra nueva era, cambió, algunos con 30 y otros con 31 días, y eso fue dándole algunos cambios al tiempo. Por eso se marca estas 2 fechas. Fue el rey Artajerjes el que dio la orden de restaurar la ciudad santa de Jerusalén en esos años, del año 445 antes de Cristo o el 453 antes de Cristo, cumpliéndose así el inicio de estas 70 semanas de Daniel. Vaya conmigo, por favor, a Nehemías.
Vayamos a leer Nehemías. Voy a pedir que alguien me ayude a leer Nehemías. El capítulo número 2 de Nehemías, por favor, hermanos. Verso 1, ¿alguien lo lee? Leonor, por favor. Verso 2, por favor, Leo. Ahora vamos a leer, alguien que nos ayude a leer el verso número 3. A ver, por favor. Verso 4. Verso 5, hermano Roberto. Verso número 6. Ok, ahí, hasta ahí le dejamos. Este es el momento, hermanos, cuando comienza a cumplirse la primera semana de Daniel. Aquí se comienza a cumplir la primera semana de Daniel. Aquí precisamente se da el banderazo de salida de esta profecía de Daniel. ¿Por qué? Porque así lo dijo precisamente el ángel Gabriel cuando le dice a Daniel, ¿cuándo va a comenzar? Dice, estas 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y es precisamente cuando le dice, cuando comienza en el verso 25, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas primero. Y después habla de 62 semanas. Tenemos que dejar bien claro, hermanos, que este es el origen de esta profecía de Daniel. Una semana está compuesta por 7 años proféticos. Una semana de Daniel está compuesta por 7 años proféticos. Veamos, por favor. Voy a pedir que alguien me ayude a leer. Merari, por favor, ayúdame a leer en Levíticos. Levíticos capítulo 25, verso 8. Ahí está la explicación. Una semana está compuesta de 7 años proféticos. Veamos Levíticos 25, verso 8. ¿Qué nos dice la escritura? Y contarás cuántas, dice, de años. 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 40 años, que fue lo que duró. Estas primeras 7 semanas fue lo que duró la restauración de la ciudad de Jerusalén y el templo. Se cumple. Esa es la primera semana. Para ellos es una señal muy importante de restaurar la ciudad, de volver nuevamente a casa. Esa es la primera semana y establece que fueron 49 años lo que duró el tiempo de la restauración de la ciudad de Jerusalén, que estaba quemada, que estaba asolada, que estaba, hermanos, era un desastre, que era una tristeza. Pero esta orden de Artajerjes es el que da inicio al cumplimiento de que Dios, en primer lugar, escuchó la oración de Daniel. Ver la destrucción de Jerusalén es lo que están buscando precisamente, hermanos,
toda esa guerra que está provocando en este momento ahí en esa área del Medio Oriente. Toda esa guerra es para eso. Por eso ahora México se convierte en un colchón de recepción de gente inmigrante. Y es precisamente esa gente para poder salvar a Israel, precisamente Jerusalén, que todos los misiles apuntan sobre ella para destruirla. Y en ese tiempo de Daniel, Israel fue quemada, más bien la ciudad de Jerusalén, el templo de Jerusalén y todo el pueblo de Israel fueron llevados cautivos, fueron llevados como esclavos, como trabajadores, y todas las ciudades fueron desoladas. Pero en base al clamor de la oración de Daniel, Dios viene y le revela a Daniel puntualmente cuándo y de qué manera iba a comenzar estas 70 semanas. Es muy importante porque nosotros formamos parte también de esta profecía. Ahorita vamos a ver dónde encajamos. Este es precisamente lo que leímos en Levítico, en Nehemías. Es el cumplimiento de las primeras 7 semanas proféticas de Daniel. Vaya notando que estas primeras 7 semanas son 49 años, y yo le voy a estar preguntando, fueron 49 años. Esto, hermanos, es precisamente el cumplimiento de las primeras 7 semanas proféticas de Daniel. Pero mire, lo que dice Daniel en el capítulo 9, vaya conmigo por favor, nos habla también de 62 semanas. Y se dan por terminada, precisamente aquí como lo señala, quiero que lo vayamos a leer nuevamente. Estas 62 semanas se van a cumplir, hermanos, hasta el Mesías príncipe. Edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Pero pasarán ¿cuántas semanas? 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Estas 62 semanas, las primeras 7 semanas se cumplieron en 49 años, que fue la restauración. Esa restauración fue lo que le dio al pueblo de Israel un aliento de esperanza. Pero después vinieron, donde ya no hubo más reyes, ni hubo más, hermanos, forma de gobierno para ellos, sino que fueron una anarquía total. Vienen las 62 semanas de Daniel, que se dan como terminadas, precisamente según lo que hemos leído, en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿Cuándo fue eso? Lo que nosotros le llamamos el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos. Algunos le llaman que esto se cumplió en esas 62 semanas, se cerró precisamente cuando Jesús fue bautizado en agua y se oyó, vino el Espíritu Santo en forma de paloma, que así es como siempre se presenta, se simboliza el Espíritu Santo en una paloma blanca, y que se oyó la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Es lo que aquí se llama el Mesías príncipe. Otros señalan que este cumplimiento se dio precisamente en la muerte, en la crucifixión de Cristo, que fue en el año 30 de nuestra era. Eso es lo que se dice. Nosotros creemos, de acuerdo a los últimos datos de investigación, que esto se dio precisamente en la entrada triunfal, cuando Cristo Jesús es reconocido en la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén, cuando se canta Hosana, Hosana el que viene en el nombre de Jehová. Es lo que aquí se señala como el Mesías príncipe. Y es lo que vamos a leer y vamos a estudiar un poquito más el próximo lunes sobre los salmos proféticos, que ahí aparece precisamente de los niños y de los que mamás fundaste la alabanza para el príncipe y para el Mesías príncipe. Ahora, si nosotros sumamos, estos equivale a 434 años, estas 62 semanas lo multiplicamos por 7, ahí tiene usted el dato. ¿Cuántos años pasaron? 434 años que se cumplen precisamente en el año 30 de nuestra era, que es cuando se dan estos 3 eventos.
o estos dos últimos eventos, que es la entrada triunfal de Cristo a lo que nosotros le llamamos el Domingo de Ramos, que es cuando comienza para nosotros lo que llamamos la Semana Santa, y termina el viernes de crucifixión y se cierra con broche de oro en la resurrección de Cristo. Para nosotros esa es una bendición, pero para el pueblo de Israel la resurrección es el cumplimiento de esta semana. Recuerde que la iglesia es una y el pueblo de Israel es otra cosa totalmente diferente. Entonces, esto que Daniel nos habla y nos presenta, hermanos, de esta semana 69, que para algunos analistas y estudiólogos dicen que esta semana 69 se da en la muerte de Jesús de Nazaret y que sucedió en el año 30. Aquí se cumplen las 62 más las 7 semanas, nos dan un total de 69, y esto nos da un total de 483 años. Hasta aquí se da por cumplida las 69 semanas de Daniel. No vamos a entrar en detalles, hermanos, sobre lo que sucedió en toda la época de los macabeos. Usted tiene su Biblia. Una vez un hermano que invitamos a predicar a un evento dijo: yo les voy a predicar de la Biblia, pero les voy a predicar en un lugar donde no hay lectura. Lo que sucedió entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo que nosotros le llamamos la época de los macabeos, donde Israel parecía un pueblo que regresó, pero sin tener cabeza ni dirección. Y es ahí, hermanos, sucedieron tantas cosas en este periodo de las 62 semanas de Daniel, que aunque estaban ahí, perdieron la sintonía con Dios, perdieron la frecuencia con Dios y se desviaron todos. De tal manera que cuando llegó el Hijo de la promesa y llegó el Mesías príncipe, ellos no lo reconocieron, ellos no lo aceptaron. Al contrario, fue llevado a crucifixión. Ahora fíjese, vaya conmigo por favor al verso 26. Después de las 62 semanas, ¿qué dice ahí su Biblia? Después del cumplimiento. Por eso les digo que nosotros creemos que el cumplimiento de estas 62 semanas se da precisamente, hermanos, en la entrada triunfal de Cristo, en aquel pollino, en aquello que nosotros le llamamos el Domingo de Ramos. Ustedes han de recordar qué era lo que le cantaban, cuál era la voz que se oía. Hosana, ¿qué más? Aquel que viene en el nombre. Era un grito, hermano. No se oía así como aquí. No. Allá era un gritadero bárbaro. Precisamente porque ahí dicen ellos se da cumplimiento. Porque mire lo que dice el verso 26. Léalo bien. Después de las 62 semanas, ¿qué dice ahí? Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, dice. Mas no por sí. Hasta aquí quedó cumplida las 69 semanas de la profecía de Daniel. Y después de esto, hermanos, después de esto, entramos precisamente a otra semana, que estamos en espera de esa última semana. Ya se cumplieron las primeras 7 semanas, se cumplieron las otras 62 semanas. Estamos en espera de una semana. ¿Qué sucede aquí? Después de esto dice, mire lo que dice ahí: y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ¿qué dice? Destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durante las devastaciones. Ahora, ¿cuándo se cumplió esto? Esto se cumplió en el año 70 de nuestra era. Ahí está en la pantalla, cuando los romanos, dirigidos por el general Tito, destruyó la ciudad santa e incendió el templo de Jerusalén. Solamente queda lo que ahora se conoce como el Muro de los Lamentos, donde los judíos van a hacer sus oraciones, van a hacer sus ceremonias, pero el templo fue destruido y sobre las
estructura de las bases del templo de Jerusalén, que fue edificado por el rey Artajerjes por órdenes de él y con recursos de él, fue destruido y que posteriormente fue levantado precisamente por Herodes el Grande. Con 20 años tardaron en construirlo. Fue destruido en el año 70 de nuestra era, precisamente, hermanos, y ya no hay templo de Jerusalén. Han pasado más de 2000 años, no hay templo. Los judíos no tienen dónde adorar a su Dios. Sobre ese lugar donde estaba el templo de Jerusalén se levanta ahora la mezquita de los musulmanes, que es por lo que están peleando los árabes, los palestinos, los judíos y todas esas naciones vecinas de Libia, todos esos pueblos. Y los judíos están esperando el momento cuando se levante nuevamente el templo, que para ellos es su símbolo más importante. Es el símbolo más importante. Ahora, ¿qué pasa? Porque hay un paréntesis aquí. Hay un paréntesis muy grande, hermanos, que se le conoce cuando ya se cumplió las primeras 7 semanas y las 62 semanas que eran exclusivamente para el pueblo de Israel, porque esta profecía, ya lo dice, ya lo leímos, es especialmente para tu pueblo y para tu santa ciudad. Esta profecía de las 70 semanas, quiero que vaya conmigo y lo leamos otra vez en el verso 24. 70 semanas, dice, leámoslo juntos, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, que se refiere a Jerusalén. ¿Sabe qué están sacando ahora, hermanos, en la investigación de todo lo que está saliendo y que estuvo manipulado y que estuvo cerrado con candado por la mafia de la religión que siempre ha existido? Que los mayas, los incas y los aztecas son las 10 tribus perdidas de Israel. Por ejemplo, los mayas tienen una exactitud en cuanto a los días, en cuanto a las constelaciones, en cuanto a los tiempos. He estado estudiando un poquito esto y dicen que la NASA, hermanos, tiene un equipo, una tecnología tan avanzada que si ellos quieren saber cómo estaba la constelación, cómo estaban los astros moviéndose en el momento cuando Dios le revela esto a Daniel, ellos hacen ciertos movimientos matemáticos y surge en ese momento, en una pantalla gigante, cómo estaban los astros, cómo se movían las constelaciones, porque las profecías bíblicas, hermano, están relacionadas con los astros. A nosotros no nos gusta porque somos muy cuadrados, somos muy cerrados, pero las profecías bíblicas están relacionadas al movimiento de los astros, de las constelaciones, de los asteroides. Si usted lee las profecías, hermanos, de la Biblia, y todo lo que viene está relacionado precisamente a esos movimientos de lo que ha de venir, de las cosas tremendas que han de venir sobre el planeta Tierra. Es increíble. Yo estaba leyendo solamente para darle una idea. Y es precisamente cuando yo digo que la profecía bíblica está ligada, no está independiente. Ustedes han de recordar aquel evento que recordamos cada 24 de diciembre, cuando llegaron los magos, que venían ¿de dónde? De Oriente, venían de Babilonia, venían de Medo-Persia, de lo que ahora es Irak, Irán, de esos lugares venían. ¿Y cuál era la señal que traían? Su estrella hemos visto. Ha nacido el rey de los judíos, que es el Mesías príncipe que menciona Daniel. El Mesías príncipe. Lo que los desencantó a ellos, como a muchos, era precisamente la forma tan extraña en que Dios maneja su plan redentor. Porque el mensaje de los ángeles era: encontraréis al niño envuelto ¿en qué? En pañales. ¿Cómo es posible que la esperanza de la humanidad, que la profecía del Mesías príncipe que Daniel vio y contempló en su tiempo y que señaló los periodos y los meses y los años y los días, está envuelto en pañales?
Y los magos tenían otro indicador. Su estrella hemos visto en el firmamento que anuncia que ha nacido el rey de los judíos. Cuando fueron a preguntarle a Herodes y fueron a preguntarle a los escribas, que eran los guardadores de la ley, de las profecías, le dijeron: ¿dónde ha de nacer precisamente este rey de los judíos que estamos esperando? Este Mesías príncipe, como lo llama precisamente Daniel. Y le dijeron: pues según las profecías, este va a nacer, ¿dónde dice? En Belén, ahí va a nacer. Pero aquella imagen que los guiaba a ellos era precisamente, hermanos, la estrella que habían visto. Y hermanos, el movimiento de las estrellas, el movimiento de los astros, que nosotros a veces no vemos. ¿Qué dijo el Señor? Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué? Levanten vuestras cabezas. Hermanos, las señales están arriba. ¿Sabe usted que todas las noches, cuando usted se levanta y ve el cielo y está estrellado, ¿sabe cuántas estrellas hay en el cielo? Ya les dije, ¿cuántas? 8,000. Toda el área que usted ve en el cielo, hay 8,000. La tierra está girando. La luna se mantiene en un solo lugar. El lado oscuro de la luna, lo que no se ve, ¿qué hay detrás de eso? La luna juega un papel importante en cuanto a las profecías. Los astros, los movimientos son importantes. Por eso los magos dijeron: su estrella hemos visto. Los mayas tienen perfectamente diseñado el año, por eso se corrigió. No son 360, son 365 días. Ellos hablan de que para el año, te dije que en el año 24 de diciembre del 2012, para los mayas comenzó una nueva era. Para los mayas, de acuerdo a la profecía de los mayas, de acuerdo a la profecía de los incas, de acuerdo a la profecía bíblica para nosotros, para el judaísmo y para el cristianismo. Cuando se cumple esto de las 69 semanas, quiero que vaya conmigo. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y es precisamente, hermanos, que esto es interesante. Hay cosas que están escondidas para el pueblo de Israel, pero que nos son reveladas a nosotros. Acuérdese, yo quisiera que alguien me ayudara a buscar esa cita. No la traje a propósito. Quiero que me ayuden donde dice que hay cosas que están reservadas solamente para Dios. ¿Dónde dice eso? Los misterios que están reservados solamente para Dios. Espero que me ayude a encontrarla. Cuando se cumple esta 69 semanas de Daniel, más dividido en dos grandes periodos, que son las 7 primeras semanas, que son 49 años, más las 62 semanas de Daniel, que ya lo vimos, nos da precisamente que llegamos al momento, hermanos, en que esto se cumple. Porque dice ahí: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Cuándo sucedió que Cristo entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Sí se acuerdan ustedes, hermanos? ¿En qué fecha? ¿No se las he dicho? ¿En qué fecha fue cuando murió Jesús? ¿Ya la encontraron o no? Fue el año 30 del mes de abril. Después de ese momento, hermanos, comienza un periodo diferente para ellos. Ahí se cierra y comienza la espera de la última semana de Daniel. Pero se abre un gran paréntesis que los escatólogos, ¿sí ya la tienes? Deuteronomio 29:29. Veamos lo que dice Deuteronomio 29:29. Ok, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Qué más?
mas las reveladas para nosotros y para nuestros hijos. ¿Qué más? Ok, para que cumplamos las palabras de esta ley. Las cosas secretas le pertenecen a Dios. Aquí comienza algo que para los judíos es algo difícil de entender, que es la resurrección de Cristo. Ustedes se acuerdan que en el tiempo de Jesús había dos grandes grupos. Uno de ellos se llamaban los fariseos y el otro se llamaba los saduceos. Los fariseos creían en la resurrección. Los fariseos sí, pero ¿quiénes no creían en la resurrección? Los saduceos. Por eso Pablo más adelante menciona que Dios escogió lo vil del mundo para menospreciar a los sabios, para avergonzar a los fuertes. En este cumplimiento de la profecía, en la semana 69, se abre un periodo que se llama, hermanos, la gracia, el periodo de la gracia. Y entonces haga de cuenta que el reloj profético de Dios de las 70 semanas de Daniel se detiene. Y durante 2000 años hemos estado viviendo en lo que se le llama el periodo de la gracia, para que este evangelio llegara a todos los gentiles. Este periodo de la gracia, hay 4 fundamentos que son esenciales y ahí los marco. Vamos a leerlo. El número 1 dice ahí: el nacimiento de Jesús de Nazaret. ¿Cómo fue el nacimiento de este Mesías príncipe que se le revela precisamente a Daniel? Fue muy misterioso. Es más, hermanos, nosotros no alcanzamos a dimensionarlo, pero el nacimiento de Jesús de Nazaret es uno de los 4 fundamentos que son esenciales para nosotros, que son fundamentales cuando comienza esto que se llama el periodo de la gracia. Es el cumplimiento de lo que dice el profeta Isaías. Y la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Príncipe de paz. Otro, hermanos, de los fundamentos es el bautismo de Jesús de Nazaret. Eso debemos nosotros entenderlo y valorarlo. Es precisamente el bautismo de Jesús de Nazaret. ¿Por qué es importante el bautismo? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Ya lo hemos hablado muchas veces. Porque recibe el reconocimiento público de su Padre delante de una autoridad que era reconocida en todo Israel, que era Juan el Bautista. Esa voz que descendió del cielo, que le dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Es el reconocimiento. Créanlo que Jesús, ahí fue donde él pudo, hermanos, conectarse con la revelación divina. Él no sabía hasta ese momento a qué había venido, pero en ese momento reciben el reconocimiento. Es ahí cuando él logra entender el propósito, y es entonces para nosotros uno de los momentos esenciales. El tercer fundamento es la muerte de Jesús de Nazaret. Era necesario. Él quería escapar de eso. Hermanos, él no crea que él disfrutó esa muerte. No la disfrutó. ¿Cómo se los puedo demostrar? Cuando él está en el jardín de Getsemaní, o ahí en que se le conoce como el jardín de Getsemaní, que hoy quedan pocos árboles ahí de olivo. Jesús le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, este sufrimiento, este dolor, esta tragedia. Pero dice, finalmente reacciona y dice: pero no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. Por eso la muerte de Jesús de Nazaret es uno de los fundamentos esenciales en este periodo de la gracia. Por eso las 70 semanas de Daniel se detienen ahí, por esa causa maravillosa del efecto del nacimiento
tan extraordinario, su bautismo en agua, que le da el reconocimiento oficial del comienzo de su ministerio, y también, hermanos, la muerte de Jesús de Nazaret, cuando finalmente se cumple el propósito de Dios. Ahora, no se les olvide que el mismo Jesús reconoce a su Padre y le dice: miren, hay cosas que están reservadas solamente para mi Padre. Cuando le preguntan: ¿y cuándo serán esas cosas? No, eso solamente mi Padre lo sabe. Hay cosas que no se revelan, son guardadas, son exclusivas, como ya leíamos en Deuteronomio 29. Pero hay otro fundamento, el cuarto fundamento es la resurrección de Jesús de Nazaret. La resurrección de Jesús de Nazaret, hermanos, para nosotros es lo que nos mantiene en esta esperanza viva. Estos cuatro fundamentos es lo que nos hace vivir en el periodo de la gracia. ¿Cuál es el periodo de la gracia? Es cuando el corazón de Dios se abre para darnos oportunidad a nosotros que no somos descendientes de Abraham. O sea, hermanos, si algo valemos ahora, se lo debemos a Cristo Jesús. Por eso Pablo dice: solamente ante Él se debe doblar toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Porque Jesús claramente, hermanos, fue reconocido por el Padre como su Hijo amado. Pero Juan le da reconocimiento. Juan era el que le dio la certificación cuando dice: este que ustedes están viendo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cuáles son los objetivos, hermanos, que se han cumplido de las 70 semanas de Daniel? Bueno, se han cumplido precisamente el de ungir al santo de los santos, el poner al fin al pecado. Solo falta, hermanos, la última semana de Daniel, y es cuando el pueblo de Israel reconoce a Jesús de Nazaret como su Mesías, y es poner el fin a la expiación de la iniquidad. Estos se han cumplido. ¿Cuántos hay ahí, Raúl? ¿Son 4 o 5? Son 4 objetivos que ya se cumplieron en las 69 semanas que ya vimos de Daniel. Ya se cumplieron. Falta una semana. Ahora, ¿qué falta por cumplirse? Faltan los últimos 7 años. ¿A qué se refiere a esa última semana? Vamos adelante, por favor, y quiero que vaya conmigo en el verso 27. Y ya vamos a cerrar. Y por otra semana, ¿qué dice ahí su Biblia? Confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Bueno, esta última semana que estamos esperando comenzará. No sé si tienes la imagen del Mesías que ya anda circulando, del falso Mesías, ¿no? O del, ¿cómo se le llamamos? Del anticristo. Ahorita les van a poner una imagen del que ya anda circulando en el Medio Oriente. Estamos en espera de esta semana. ¿Sabe cuándo se va a cerrar esta semana? ¿Cuándo va a comenzar esta semana? ¿Qué suceso cree usted que estamos esperando nosotros como iglesia para que comience esta última semana de Daniel? Que se cierre y se pone punto final a la gracia. ¿Qué es lo que estamos esperando? El arrebatamiento de la iglesia. Porque después del arrebatamiento de la iglesia comienza la última semana de Daniel, que son 7 años, que son lo que nosotros llamamos la gran tribulación. 3 años y medio, como se señala aquí donde se le mostró a Daniel. 3 años y medio, la mitad de la semana vendrá y se presentará como el Mesías esperado para Israel. Pero, hermanos, después vendrá como un engañador y engañará al pueblo de Israel, y después hará sacrificios espantosos en el templo de Jerusalén que se va a levantar. El templo de Jerusalén ya está listo para construirse.
Muchos cristianos están contentos. Nosotros no debemos estar contentos por eso. Nosotros estamos en espera, porque el punto final de la gracia, que es este paréntesis que estamos viviendo, es cuando nosotros, vamos a ver, solo para recordarles, en primera, creo que es primera de Tesalonicenses, Roberto, lo que leí el domingo allá en la predicación, primera de Tesalonicenses capítulo 4, ¿qué verso es? Les dije. Ahí está, mírenlo. Ese es el falso Mesías, el anticristo que ya se mueve en el Medio Oriente. Ahí está, haciendo relación de amistad con todos los pueblos vecinos. Esa es la figura. Donde dice ahí primera de Tesalonicenses, ¿ya lo tienen? Déjenme encontrarlo para leerlo con ustedes. Conviene que lo leamos, por favor, hermanos. En primera, ¿verdad? Capítulo 4, en el versículo 16. Leámoslo juntos. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué dice? ¿De dónde descenderá, hermanos? Del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué va a suceder? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando eso se cumpla, comienza la última semana de Daniel. Cuando eso suceda, quiere decir que usted y yo ya no estaremos aquí. Y cuando se inicia esta segunda semana, esta última semana, que es la semana 70 de Daniel, es cuando se abren los 7 sellos apocalípticos. Y estos 7 sellos, cuando se abran, hermanos, será terrible. Quiero que lo leamos, por favor. Vaya conmigo a Apocalipsis, que para que ustedes, si usted se queda, no lo vayan a sorprender. Y si no se queda, pues no se preocupe, allá no va a haber nada de esto. Pero mire lo que nos dice ahí. Apocalipsis capítulo 5. En el verso 4, por favor, si son tan amables. ¿Qué dice ahí su Biblia? Y lloraba yo mucho, dice Juan el apóstol, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Mire la respuesta. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha venido para abrir el libro y desatar los sellos. ¿Sí? Mire lo que dice el capítulo número 6, verso 1. Vi, cuando, ¿quién dice ahí? Cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y ahí comienza. Eso es lo que se llama, hermanos, lo que les hablaba de lo que se le reveló a Daniel, la justicia perdurable. Aquí se acabará todo, no va a quedar nada cuando se abran estos 7 sellos que comienzan en esa última semana de Daniel. Será algo terrible. Será algo terrible. Y es precisamente cuando esto acabe, cuando esto ya sea la última semana de la profecía de Daniel para Israel, se cumplirá precisamente, hermanos, cuando se cierre esta semana de 3 años que se llama la gran tribulación, 3 años y medio de engaño y 3 años y medio de la revelación del falso Mesías. Es cuando viene ya la segunda venida de Cristo. Vamos a leerlo, por favor, ahí en el libro de Daniel. ¿Ya lo tiene? El capítulo 9.
hasta que venga la consumación, dice el capítulo 27, capítulo 9, verso 27, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto que hemos hablado, hermanos, sucederá al finalizar los 7 años de la gran tribulación. Esta semana 70, como se le llama, se cumplirá precisamente en la segunda venida de Cristo. Esto es lo que se va a cumplir en la última semana. Será la semana 70 de Daniel. Hay algo más que yo quería compartir ya para cerrar. Hay muchas cosas que mencionar, pero quiero cerrar aquí. Escribí algo para nosotros. Cuando yo señalo por qué es muy importante, hermanos, para nosotros esta profecía de Daniel. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque es a Daniel al único, hermanos, a quien Dios le revela cuándo es que vendría Jesús de Nazaret por primera vez. Y habla precisamente en las 69 semanas, en el cumplimiento de las 69 semanas. Pero también a Daniel se le revela cuando Jesús vendrá por segunda vez. Y esto para nosotros es extraordinario, porque la profecía de Daniel es puntual. La profecía de Daniel es precisa en cuanto a esto de lo que es la primera venida de Jesús y la segunda venida de Jesús. Estas 70 semanas equivalen a 490 años, un periodo de tiempo. Pero fíjese, aquí se queda manifiesto, que no se dice aquí, pero es importante que yo lo mencione, que el periodo de la gracia duró 2000 años. Dios ha tenido más misericordia de nosotros que del mismo pueblo de Israel, al que solamente le ha dado 490 años de gracia, para que ellos se convenzan y puedan volverse a Él. Y a nosotros la gentilidad nos ha dado más de 2000 años para volvernos a Él. ¿Por qué? Porque se cumple precisamente uno de los valores. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todo esto es, hermanos, para nosotros fundamental que nosotros lo puntualicemos y lo precisemos. Créalo, si nosotros no logramos entender esto, va a ser muy difícil que estemos preparados para ese día maravilloso. Por eso vamos a ver esta primera semana. Hay mucho más que decir, son como 3 o 4 lecciones de esto, pero ahí lo vamos a dejar. De estas, les dije, la primera etapa, hablamos de los primeros 7 años, que son ¿cuántos años? 49 años. Luego viene la segunda etapa, que son 62 semanas por 7 años. ¿Cuánto nos da? 434 años. Y luego después tenemos la última semana de 7 años. Nos da un total de 490 años, las 70 semanas de Daniel. ¿De dónde sacamos eso? Bueno, ya lo leímos en Levíticos, que se debe contar de esa manera en cuanto a la profecía que ellos manejan como pueblo judío. Pero nosotros vivimos todavía en un periodo de gracia que es ilimitado. ¿Cuándo viene Cristo? ¿Alguien sabe el día y la hora? Eso es lo que se llama la gracia. Eso es lo que se llama el amor y la misericordia de Dios, que no está limitado para nosotros. Para ellos está puntualizado, está precisado las semanas, los días, los meses, los años, pero para nosotros la gentilidad no se precisa. Simplemente se abre un paréntesis de la gracia. ¿Sabe cuándo comienza el periodo de la gracia? Que no se le olvide, comienza en la resurrección de Cristo. Si Él vive, dice Pablo, nosotros también viviremos. ¿Cuándo? El mañana. Si Él vive, nosotros también viviremos. Cristo murió, pero se levantó. Hasta ahí queda. Eso es lo que prolonga la gracia para nosotros, hermanos, como gente que no somos hijos de Abraham. Y eso nos habla del amor y de la misericordia de Dios.
¿Qué vamos a recibir? Corintios es cuando Pablo escribe, y nuestros cuerpos serán, ¿cómo dice Pablo? Serán transformados. Un cuerpo glorificado. Nosotros estamos esperando que vamos a ir allá a las cenas del Cordero. ¿Cómo se imagina usted las cenas del Cordero? Hermana Sol, vamos con ella que es profeta. ¿Cómo se imaginan las bodas del Cordero? ¿Qué van a dar de comer? ¿Sabe usted que cuando lleguemos a esa vida transformada no comeremos lo que se come aquí? ¿Sabe por qué? Porque todo lo que consumimos es lo que nos destruye. Tú eres lo que comes, dice. Ese cuerpo glorificado que vamos a recibir no consume alimentos. No vamos a necesitar de alimentos. Todos vamos a estar, mire, delgaditos, perfectos. Seremos semejantes a Él. Algunos sueñan con que en las bodas del Cordero, ¿qué platillo van a dar? No va a haber comida como esta. ¿Qué les mandó Dios del cielo al pueblo de Israel? Maná. ¿Conoce usted el maná? ¿No lo conoce? Allá no lo van a dar. Es dietético. No enferma, no engorda, porque todo lo que engorda enferma. Mire cómo están ustedes. Todos grasosos, soñolientos. Todo les duele. Si duermen, se levantan adoloridos. Se acuestan y se acuestan adoloridos por lo que comemos. Ese cuerpo glorificado, ustedes se han de acordar, no sé si lo mencioné aquí o lo mencioné en la misión. Allá en la misión, allá les prediqué del arrebatamiento de la iglesia. Ese cuerpo glorificado no tiene intestinos, no tiene pulmones, ni tiene riñones, ni tiene páncreas, ni tiene hígado. Es un cuerpo diferente. Ese es el cuerpo glorificado. Por eso cuando Marta dijo, no, coman ustedes. Y se fue. Porque ese cuerpo glorificado ni se enferma, ni sufre, ni llora, ni come. ¿O no dice Juan así? Allá no habrá ni más llanto, ni más tristeza, ni dolor, ni hambre, ni nada. Ese será el cuerpo glorificado. Yo no sé cómo, pero dice Pablo que esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corruptible se vestirá de incorrupción. Eso es precisamente lo que estamos esperando nosotros. No es algo igual o semejante. Cuando volvamos de allá nuevamente acá, entonces es cuando la Biblia dice, tendremos cielos nuevas, tierra nueva, y será un ambiente diferente, como dice el profeta Isaías, donde el león, ¿con quién va a convivir el león? Con el cordero. Será algo diferente. Será algo glorioso, será algo extraordinario, será algo diferente. Por eso nosotros debemos estar muy atentos, porque estas 70 semanas de Daniel también nos afectan a nosotros si no las entendemos. Las primeras 7 semanas son 7 años, son 49 años, y vuelvo a decirle, estos 490 años que se le revelaron precisamente a Daniel son para su pueblo y también para la ciudad santa de Jerusalén. Por eso Juan la relaciona en ese momento glorioso de la revelación apocalíptica, dice, y vi la ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Cuántas puertas tiene esa ciudad que vio Juan el apóstol? ¿Cuántas puertas tiene? 12. 3 al norte, 3 al sur, 3 al oriente y 3 al poniente. ¿Qué quiere decir esto? Porque hay 3 puertas, porque las oportunidades son igual para todos, de los del norte, de los del sur, que nadie debe quedarse sin esa gloriosa oportunidad de entrar. Es para todos. Por eso precisamente, si usted va a lo que el Señor le dice, Dios le habla a Moisés y le dice, las tribus de Israel se van a acomodar donde yo te diga.
¿Sabe qué es esto, hermano? La orden, el orden. Nada de que cada quien hace lo que quiere, sino que le dice a Dios a Moisés, le dice: estas tribus están al sur, estas tribus estarán al norte, estas tribus estarán al oriente, estas tribus estarán al poniente. No es donde ellos quieran acomodarse, es donde yo les diga, porque Dios es un Dios. Y eso tiene un significado especial, porque eso habla de nosotros. Eso habla de nosotros. Eso habla de lo que Dios ha diseñado en un plan maravilloso. Entonces lo que nosotros necesitamos es entendimiento y sabiduría para no perdernos. Estamos en espera del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos esperan ese día, hermanos? ¿Cuántos esperan ese día? De veras lo estamos esperando, hermanos. Como dice el hermano aquel que le hacía así, ¿cómo se llama? Walter, ¿verdad? En 2 de Timoteo, cerramos esto ya, solo para que motivarlos. En el versículo número 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Y quiero cerrar con esto porque es importante. Que me dará el Señor justo juez en aquel día. No solo a mí, sino también a quienes, dice ahí, a todos quienes, los que aman su venida. Los que aman su venida. Si nosotros amamos la venida, hermanos, estamos esperándola. ¿Qué estaba haciendo Daniel cuando Dios le revela estas cosas? ¿Qué estaba haciendo Daniel? Estaba orando e intercediendo. ¿Por quién? Por él. Primero por él, y en segundo lugar por su pueblo Israel y por la ciudad santa. La vida nuestra es una vida de oración para que vengan esas revelaciones de parte de Dios y esas confirmaciones. Cristo viene pronto por su iglesia. Y esto está, la semana de Daniel, estamos, mire hermanos, en el reloj profético. Últimamente están saliendo muchas declaraciones de que estamos a unos segundos de ese reloj profético de Daniel. ¿Cómo será el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cómo será? En un abrir y cerrar de ojos. Así, mire, en un abrir y cerrar de ojos. Ni siquiera lo vamos a sentir. Un segundo, ¡pum! Y desapareció la iglesia. ¿A dónde se fueron? Cuando eso sucede, hermano, comienza la última semana de Daniel. Y la última semana de Daniel es cuando se desatan los sellos apocalípticos del capítulo 5 y capítulo 6. Si usted léalo en su casa, ¿qué es lo que viene? Mire, vienen unos granizos enormes. Para el 27, el año 27 de esta era. Y ya hasta dan fechas, dice la NASA, el 29 de agosto. Merari va a alcanzar a cumplir años. 19, y ya el 29 ya no, ya. Viene un meteorito del tamaño de 11 a 15 kilómetros de ancho, que cuando pegue en la tierra se van a levantar un tsunami, hermanos, y las olas del mar se levantarán casi 1 kilómetro de alto. Y en menos de 10 segundos, dicen ellos, según la información de ellos, dice, todo cambiará en el planeta Tierra. Bueno, antes que suceda eso, Cristo viene por su iglesia. ¿Lo creen de verdad, hermanos? Bueno, yo ya cumplí con decírselos. Vamos a orar. Espero, ¿hay alguna pregunta antes de orar? ¿Hay alguna pregunta, algo que no les dije, que no quedó claro? Hermana, hermano, ¿entendieron todo? A ver, explíquenmelo. Ya vámonos, dice sí. Bueno, estas es precisamente las pláticas proféticas. Cuando nos daban pláticas de profecía, salíamos a las 12 de la noche. Y había el hambre de entenderlo. Esta es la más sencilla. El próximo lunes es más breve porque vamos a estar hablando ¿de qué vamos a estar hablando, Raúl? De los salmos proféticos. Investiguen ustedes cuántos salmos proféticos hay en la Biblia. ¿Cuántos salmos proféticos hay en la Biblia?
Díganme uno. El Salmo 22 y el Salmo 24. Esos dos son proféticos. ¿Y cuál es el salmo profético más importante? El 150. ¿Qué dice el Salmo 150? Ya se les olvidó. A ver, Aarón, tú que eres cantante, ¿qué dice el Salmo 150? Ese es el salmo profético, ese es el salmo del Apocalipsis. Solamente ante el trono de Dios habrá alabanza, adoración y cántico nuevo. Amén. Vamos a terminar. Estén de pie, por favor, y vamos a orar. Hermanos, ¿ustedes creen que si Cristo viene, ustedes se van a ir con Él? ¿Sí? ¿De veras? Bueno, se van a quedar sin el guitarrista, porque él fue el único que gritó amén. ¿Ustedes creen que se van en ese arrebatamiento? ¿Van a Nancy? ¿Usted cree que sí se va? Sinceramente. ¿Américo? Raquel, ¿usted cree o le va a seguir aquí con las damas? Con las que se queden. Que se vayan solas a León. Cristo viene pronto por su iglesia. Pero Cristo viene pronto, y cuando comience y cuando se oiga el sonar de esa voz de arcángel y trompeta de Dios, comienza la última semana de Daniel. No vamos a estar aquí usted. Allá estaremos para siempre con el Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias. Hay muchas cosas que sé que no quedaron claras, Señor, pero en su tiempo y en su momento tú las darás a conocer. Ayúdanos a valorar toda esta palabra profética que es muy precisa. Es muy precisa, Señor, y es muy puntual para nosotros. Y tú se lo revelaste precisamente a Daniel. Tu primera venida como el Mesías, el príncipe. Y la segunda venida como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Daniel lo vio, se le reveló, se le dijo: cuenta los días, porque esto es para tu pueblo y para tu ciudad santa. Pero cuando se cumplió la semana 69, se abrió un periodo que a Daniel no se le reveló, que se conoce como el periodo de la gracia, que es donde vivimos ahora. Esa gracia que se nos da por medio del nacimiento, el bautismo, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Por eso Pablo dice: soy enviado para ser apóstol de los gentiles, llevar este evangelio de esperanza a todos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a valorar, ayúdanos a entender tu voluntad, ayúdanos a caminar en tu verdad. Ayúdanos, Señor, a entender cada momento de la historia como esta que estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, a estar preparados para ese día. Cuando tú digas, a la hora que digas, ya sea que mandes por nosotros o ya sea que vengas por nosotros. Pablo era muy claro cuando decía: si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, decía Pablo, el gran apóstol, somos del Señor.